Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Aníbal, Blanca, Carla, Gaby, Nico, sean bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta charla acerca de la impureza de la muerte. La impureza de la muerte, primera parte. Y los siguientes los harán impuros a ustedes. Cualquiera que toque sus cadáveres quedará impuro hasta la tarde, y cualquiera que cargue el cadáver de alguno de ellos lavará sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Todo animal que tenga verdaderas pezuñas, pero sin división entre las pezuñas, o que no rumie, son impuros para ustedes. Todo el que los toque quedará impuro. Además, todos los animales que caminan sobre garras, entre los que andan en cuatro, son impuros para ustedes. Todo el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta la tarde, y todo el que cargue sus cadáveres lavará sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Son impuros para ustedes, dice Vayikra, en el capítulo 11 del 24 al 28. El Pasuk 24 trae un concepto que nosotros ya hemos discutido en posts anteriores de cómo lo impuro contamina lo puro por simple contacto. Para recordarles, la idea es que cuando algo que es impuro toca simple contacto físico, algo que es puro, la cosa pura es degradada y llega a ser impura. Nunca será la inversa, ¿sí? Que algo puro toque algo impuro y esa pureza sea transferida a lo impuro. El único resultado de algo puro llegando a estar en contacto con lo impuro es que ambas cosas se convierten en impuras. Por lo que, comenzando entonces por el Pasuk 24, nosotros tenemos una lista de cosas impuras que si uno llega a estar en contacto con una de ellas, llega a ser ritualmente impuro. Y hay básicamente tres clases de contactos discutidos aquí: tocar, cargar y contener, como vamos a ver. Si contener se refiere a envases como ollas y tazones. Por lo que de aquí hasta el Pasuk 40 vamos a tratar acerca de cómo la impureza se transfiere de una cosa a otra. Básicamente la regla es que cualquiera que toque el cuerpo de un animal muerto será considerado impuro, ¿sí? Pero solo de una manera limitada. Ellos son impuros hasta la puesta del sol de ese día, desde que se purifiquen también, obviamente. ¿Por qué la puesta del sol es el límite de tiempo? Porque a la puesta del sol terminaba el día y comenzaba uno nuevo. Y acerca de este punto vamos a hablar también en breve, aunque en otro momento, no ahora. Otra parte de la regla es que cualquiera que cargar, ¿no es cierto?, levantar de alguna forma el cuerpo muerto de uno de esos animales que son prohibidos, también es impuro hasta que se ponga el sol. Pero hay un requisito añadido: ellos deben lavar sus ropas también, no solamente la parte externa, la interna, sino la interna. La lista de animales que son puros e impuros es bastante igual a la lista que aplica a la comida kosher, ¿sí? Animales sin pezuñas divididas, animales que no rumian, son impuros cuando están muertos. Pero una nueva categoría también es discutida: animales que tienen garras, ¿sí? Como los gatos o los perros, en realidad, que tienen garras, patas, no necesariamente que sean solamente garras. También estos son considerados impuros, tanto para comer como para tocar si están muertos. Y nuevamente, tocar estos animales cuando están vivos está bien, no sucede nada. Percibamos algo interesante acerca de la contaminación de una cosa muerta e impura. La misma no puede ser transmitida. O sea, no solo puede ser transmitida a una persona, a un humano viviente, ¿no es cierto?, sino que su impureza también puede ser transmitida a cosas inanimadas como la ropa, como estamos viendo. Los siguientes serán impuros para ustedes de entre los que se arrastran en el suelo: la comadreja, el ratón, los lagartos de toda variedad, el puercoespín, el cocodrilo de tierra, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Acerca de estas listas se van a encontrar que todas son diferentes y algunas son bastante fuera de lugar, ¿no es cierto? El puercoespín no tiene mucho que ver ahí y el cocodrilo tampoco. En general, todos estos animales parecen ser otra cosa. Estos les serán impuros entre todos los que se arrastran. Desde todo el que los toque cuando están muertos quedará impuro hasta la tarde. Entonces,
Esta lista ya estudiamos antes, se refiere mucho más probablemente a pequeños roedores y reptiles que a los grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cocodrilo, como acabamos de decir, es altamente improbable. El Pasuk 29 discute la transmisión de impureza de una categoría diferente de criaturas vivientes, aquellas descritas como las que se mueven en manadas, es decir, animales que se mueven en conjunto y rápidamente, como los enjambres de insectos o de reptiles, incluso también. Al igual que con la lista anterior de cosas muertas e impuras, cualquiera que toque una contraerá impureza hasta el comienzo del nuevo día, el cual es el final de cada tarde. ¿Por qué es esto? Porque la muerte es la ausencia de la vida, como ya estudiamos, simplemente roba vida a quien toca el cadáver. El cadáver está contaminando de muerte, por así decir, a la persona, le ensucia la vida, por así decir. No es el caso de que el vivo pueda pasar energía vital al muerto y revivirlo, nada que ver. Pero el muerto ciertamente contaminará al vivo que está teniendo contacto con algo que no tiene vida. ¿Sí? La muerte es una condición que no estaba presente cuando el mundo fue creado. El mundo llegó a ser contaminado por el pecado y luego las cosas llegaron a ser anormales, fuera de la norma, o sea, fuera de la vida. La normalidad es detestable para Yahweh porque todo lo anormal está fuera de su norma. La muerte es la condición más anormal que existe. Comenzando en el Pasuk 32, otro ángulo en lo que concierne a la impureza es encarado, ¿sí? Que si una criatura muerta cae sobre cualquier cosa, este objeto llega a ser impuro. Después que se ha presentado cómo las cosas llegan a ser impuras, la siguiente cosa es discutir cómo remediar la situación. Todo aquello sobre lo que caiga alguno de ellos cuando esté muerto, quedará impuro. Sea un artículo de madera, una tela, una piel, un saco, cualquier artículo de uso será sumergido en agua. Quedará impuro hasta la tarde y entonces quedará limpio. Si alguno de estos cae en una vasija de barro, todo lo que hay adentro quedará impuro y la romperás. En cuanto a todo alimento que se puede comer, quedará impuro si estuvo en contacto con el agua. En cuanto a todo líquido que pueda beberse, quedará impuro si estaba dentro de la vasija. Todo aquello sobre lo que caiga el cadáver de uno de ellos quedará impuro. Un horno o un fogón serán derribados. Son impuros e impuros seguirán siendo para ustedes. La palabra hebrea keli se refiere a los enseres, ¿no es cierto? A las cosas de la cocina, generalmente a las cosas que se utilizan para contener. Esto incluye todos los recipientes y otros objetos de uso común en aquella época, sobre todo utilizados para almacenar cosas, básicamente. Si un animal muerto caía sobre uno de ellos, bastaba lavarlo y dejarlo hasta el atardecer. Esto significa que la contaminación de la muerte deberá ser lavada por el lavamiento del ruaj de vida. El agua mencionada en el Pasuk 32 representa el ruaj de vida, justamente. Cuando somos contaminados por haber tenido contacto con la muerte, debemos confesar nuestros pecados y orar de modo que entremos en el ruaj. Es en el ruaj que nuestra vida diaria, o sea, nuestro andar diario, el cual ha sido contaminado por la muerte, será lavada justamente. Pero en el caso de vasijas de barro, había que quebrarlas. Las vasijas de barro son porosas, absorben lo que tienen dentro, ¿no es cierto? Incluyendo la contaminación de un cuerpo muerto, por eso no podían recuperarse, pero esto es más aún un símbolo del hombre caído, justamente. Nosotros somos vasos de barro y cuando la muerte ha entrado en nuestro interior, nada puede devolverlo a su estado original, debe ser destruido. Y esto se refiere a la condena sobre la humanidad. El viejo hombre ha sido condenado a muerte y debe morir. Y para eso tenemos el remedio diario que nos ha dado nuestro don Yahshua. Les decía entonces a todos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame. Entonces vemos que continúa hablando de lo que estaba dentro de la vasija, comida o bebida, ¿no es cierto? Y que ambos serían impuros si si habían sido tocados por el agua. El agua en sí misma ya estaba impura si había tocado un cuerpo muerto. Todo lo que estaba dentro del hombre, ¿sí?, fue contaminado con la caída, todo. Todas esas cosas que llamamos virtudes, Abba las llama inmundicias porque están contaminadas con la muerte.
Lo mismo también vemos que pasa con un horno de barro o una estufa que llega a estar contaminada. La misma debe ser rota porque se trata de elementos que entran en contacto con la comida, con los alimentos mismos que la gente consume. Shalom, Katy. Jorge, bienvenido, Lidi. La impureza de la muerte, segunda parte. Si un animal de los que ustedes pueden comer ha muerto, todo el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. Todo el que coma de su cadáver lavará sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Y todo el que cargue su cadáver lavará sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Hasta la tarde tipifica que debemos aguardar hasta el final de nuestra vida diaria. Eso indica que se requiere un tiempo antes de que podamos ser lavados de la contaminación traída por la muerte, que es provocada por la muerte. Nuestra experiencia confirma este hecho. Si cometemos una transgresión y la confesamos al Adón, seremos perdonados inmediatamente y el problema quedará resuelto. Pero si somos contaminados por la muerte, y lo somos por nacimiento, sabemos, no podremos ser limpios sino hasta la tarde, porque está escrito, entonces tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, ¿no es cierto?, dice Nibriel. Esto significa que debe pasar el tiempo de esta vida. Son dos tiempos diferentes, se están notando, espero, ¿no es cierto?, que una cosa se refiere al final del día y el otro se refiere al final del día de milenios, ¿no es cierto?, y el día de las semanas de milenios. Entonces, significa que debe pasar el tiempo de esta vida para que seamos resucitados. Está hablando de eso, es un tipo de la resurrección. No hay forma de ser resucitados sin morir. Es un problema que tienen algunos, ¿sí? Aunque los últimos que estén en el último momento, ¿no es cierto?, serán resucitados sin tiempo de espera. Eso sí, lo cual no significa que no deberán morir como todos. Es imposible recibir un nuevo cuerpo si insistimos en permanecer en el viejo. No se puede. Este es el punto más importante y firme de la tipología, ¿no es cierto?, para asegurarnos que hacemos encajar todas las piezas en el cuadro por medio del pensamiento analógico, como estuvimos viendo. Entonces, esto aplica a nuestra condición humana caída en general, porque aunque el tiempo no es un factor determinante con respecto a ser perdonados de nuestros pecados, sí lo es con respecto a ser lavados de la contaminación traída por la muerte. Nosotros, o sea, los creyentes, resolvemos el problema de los pecados sencillamente arrepintiéndonos de verdad, confesándolos y reparando si es el caso, y aplicando la sangre preciosa del Adón. Tan pronto como hacemos esto, somos perdonados y lavados. Sin embargo, si llegamos a tener contacto con un cadáver, y esto quiere decir con la muerte de alguna u otra forma, y a causa de eso somos contaminados por la muerte, dicha contaminación permanecerá con nosotros por un buen tiempo. Esto es espiritual, evidentemente no estoy hablando de muertos físicos, ¿sí? Estoy hablando de muerte espiritual. ¿Cuáles son los muertos espirituales? Personas que están muertas espiritualmente. Aunque no se requiere tiempo alguno para ser lavados del pecado, sí se requiere tiempo para ser lavados de la contaminación traída por la muerte. Esto comprueba que la muerte realmente nos contamina más que el pecado, sí, por más tiempo. De hecho, es para siempre su contaminación, sí. Lo que tenemos hoy es que nuestros pecados son quitados por la obra de Mashiach y a través de la promesa de que recibiremos la vida eterna, exactamente igual que los antiguos, ¿no es cierto? Ellos estaban bajo promesa, los verdaderos creyentes, obviamente, y nosotros también estamos, ya que el cuerpo de muerte continúa interfiriendo en nuestras vidas, de la misma manera que continúa interfiriendo en la vida de Shaul, que fue el primero en mencionar este asunto. La muerte está en este viejo hombre, pero gloria al Padre, hemos recibido nuestro nuevo hombre con el Ruach de Mashiach para tener la promesa de la vida eterna. La persona, entonces, que tocaba el cadáver de un animal quedaba inmunda hasta la tarde, mientras que la persona que tocaba el cadáver de un hombre quedaba inmunda por 7 días. Esto está en Bamidbar
19. El que toque el cadáver de cualquier ser humano estará impuro por 7 días. Se purificará con ellas, se está hablando de las cenizas de la vaca roja aquí, en el tercer día y en el séptimo día, y entonces quedará puro. Y todo el que toque un cadáver, el cuerpo de una persona que ha muerto, y no se purifique, vean bien, no se purifique, contamina la morada de Yahweh. Tal persona será eliminada de Israel. Siendo que no se salpicó con el agua de la purificación, permanece impuro, su impureza aún está sobre él. Esto no solo indica que la muerte es más grave que el pecado, ¿sí?, sino también que el cadáver de un hombre contamina más que el cadáver de un animal. A los ojos de los seres humanos son el elemento más contaminante, yo le creo totalmente, estoy de acuerdo, porque fueron la puerta de entrada de la corrupción en la creación. Entonces eso es importante. Vean también un detalle que lo vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos a Bamidbar, a números, ¿no es cierto? La persona se tenía que purificar en el tercer día y en el séptimo día, y esto implica la primera venida de Yahshua y el juicio final. Entonces, ¿cómo es la purificación? La purificación del bautismo, del Ruach, el lavamiento del Ruach que recibimos en el bautismo, y finalmente después del juicio final, cuando atravesemos el lago de fuego, ¿no es cierto? Que serán aguas de fuego. Y seremos, se termina la purificación. Por eso que dice también que seremos bautizados en agua y en fuego. La persona contaminada por el cadáver del animal también tenía que lavar los vestidos, como dijimos, ¿no es cierto? Lo dicen varios pasukim. Eso significa que esa contaminación debe ser eliminada de nuestra conducta. Sabemos que la vestimenta representa la manera de actuar, son las buenas obras, ¿no es cierto? Entonces, el vestido representa nuestro andar diario, nuestra vida diaria, cotidiana. Nuestra vida cotidiana debe ser lavada de la contaminación de la muerte. Sin embargo, una fuente o una cisterna en la que se almacena agua, estamos hablando de un pozo de agua, ¿sí? Será limpia, pero todo el que toque el cadáver que haya en ella quedará impuro. O sea, la persona que tenía que sacar al bicho que estaba dentro del pozo, por ejemplo, que se había excavado un pozo y se había caído algún animal. Si uno de esos cadáveres cae sobre el grano de semilla que sea para sembrar, queda limpia. Pero si se le ha echado agua a la semilla y alguna parte del cadáver cae encima de ella, quedará impura para ustedes. Vamos a suponer semilla que fue lanzada ya, ¿no es cierto? Y que se haya mojado de alguna forma. Si el animal moría encima de esa semilla quedaba impura. La elaboración de las regulaciones de pureza del judaísmo que se desarrollaron a través de los siglos es espantosa. ¿Sí? Una sección completa en la Mishnah, que es llamada Kelim, está dedicada a ese tema. Una de las partes más importantes para la mente de los eruditos era si la criatura muerta a este respecto, ¿no es cierto?, había caído sobre o dentro del recipiente. La mayoría de las veces una criatura que caía sobre un recipiente quería decir que el recipiente podía ser lavado, pero si cae dentro de ese recipiente, la mayoría de las veces el recipiente y su contenido tenían que ser destruidos. Entonces, de manera que una tapa sobre el recipiente era una buena defensa en contra de un costoso y serio incidente si se caía dentro alguna criatura muerta. Y no estamos hablando de que se les caiga una vaca muerta, ¿no es cierto? Ni que se caiga un cocodrilo tampoco. Estamos hablando de los animales que son mencionados antes, son de pequeño porte siempre, y eso sí pueden llegar a caer, lagartijas, insectos, ¿no es cierto? Y hasta roedores, inclusive, que son todas cosas muy comunes en el campo, que uno encuentre uno de estos bichos muertos encima o dentro de algún lugar. Como es de esperarse, no solo el recipiente, sino también todo lo que estaba dentro del recipiente, cuando el animal muerto cae, es declarado impuro. Entonces, aunque esto viene con una advertencia también, es que la humedad tiene que estar presente dentro de este recipiente, como vimos. Si solo había grano seco dentro del envase, lo único que era necesario era sacar el animal muerto, limpiar el envase y el grano seco sería aceptable para ser usado. Pero si el grano estaba mezclado con agua, por ejemplo la masa que se dejaba para que creciera, un grano que ya había sido molido y trabajado, entonces había que desecharlo.
Parece que la clave para transmitir la contaminación es el agua. O sea, el agua misma quedaba contaminada, ¿sí? Pero, por ejemplo, los granos y semillas sí estaban secos. No, esto es porque estaban en letargo, por así decir. Las semillas pueden permanecer en ese estado inactivo hasta por siglos y milenios, ¿sí? Lo único que las activa y las trae a la vida es justamente el agua. De manera que si hubiera habido agua, las semillas pasaban a estar vivas, pero en contacto con la muerte. Entonces quedaban impuras. Entonces el líquido y los granos estaban contaminados y tenían que ser destruidos. Esto significa que todo cuanto sea viviente y posea la vida, estamos hablando de semillas también, ¿no es cierto? No de seres que andan, y posea la vida que tiene fuerza para resistir la contaminación, permanecerá limpio. ¿Cómo tiene esa fuerza cuando todavía no ha sido activada? La semilla que posee la vida, que tiene fuerza para resistir la contaminación, tipifica justamente a Mashiach. El Pasuk 36 nos dice que si un animal muerto cae en un pozo de agua, una cisterna, un manantial de agua, que no hay contaminación ni para el pozo, la cisterna ni el manantial. Aunque sabemos que la desafortunada persona que tenga que sacar el cadáver muerto va a así quedar contaminada hasta la tarde. Aquí está el principio acerca del agua. Este principio es muy importante también. Cuando el agua está en una cisterna, un lago, un arroyo o un mikvah inclusive, pero un mikvah que tenga aguas vivas, ¿sí? O sea, aguas corrientes, aguas que circulan. Esa es la idea. El agua no puede llegar a ser impura. Una pileta es una gran vasija, por así decir, no tiene aguas vivas. Entonces, por otro lado, el agua puesta en un recipiente portátil, como una olla, un cubo, ¿sí? De esa manera puede llegar a ser impura porque ya no está unida naturalmente a la tierra y no tiene ese fluir, no está unida con otras aguas para estar renovándose, ¿sí? Las aguas vivas representan al Ruach, pero cuando las aguas vivas son colocadas en una vasija, dejan de fluir. Esto no las mata, ciertamente, pero impide que reciban la fuerza vital de la corriente y por eso pierden la capacidad de descontaminarse si fuera el caso de ser necesario. Esto es lo que sucede en el cuerpo de Mashiach, exactamente, es una maravillosa imagen. Todos los miembros son vasos que todos recibimos las aguas del Ruach, pero solo en el cuerpo las aguas fluyen. Una sola vasija no puede hacer fluir absolutamente nada, de manera que si un miembro se aparta, queda librado a sí mismo y cuando se contamina, las aguas de vida no fluirán para limpiarlo. Esto es exactamente lo mismo que sucedió cuando Adán se separó del Adón. Las aguas de vida dejaron de fluir, produciendo justamente el estado de muerte. El manantial, entonces, o la cisterna, el pozo que recogía agua, quedaba limpio, y esto significa que todo cuanto tiene la corriente del agua viva, corriente que lava, ¿no es cierto?, en todo momento la contaminación de la muerte, se mantiene limpio. El manantial de agua viva representa el Ruach, como dijimos, la cisterna de agua viva representa a Mashiach, que es el portador del agua viva. Con tal que tengamos el manantial y la cisterna, el Ruach y a Mashiach en nuestra vida diaria, nos vamos a mantener limpios y puros. Todo esto nos lleva a entender por qué la persona o cosa que está ritualmente impura puede llegar a ser purificada tan solo siendo sumergida en agua. Desde que el agua esté fluyendo, es decir, una corriente. No hace falta un río impetuoso, un lago también sirve, ¿sí? O sea, no hace falta que el agua esté rugiendo y moviéndose, no. Un lago también sirve porque las aguas se mueven de un lado a otro, no es agua estancada, eso es lo que importa. El agua que fluye no puede contraer impureza, el agua solo puede transmitir su pureza a lo que es impuro. Tengamos esto en mente siempre, porque si lo hacemos nos va a ayudar a entender muchas cosas acerca del proceso de los ritos hebreos que están en las escrituras y hasta algunas de las razones por las cuales Yeshua hizo lo que hizo en su momento. Shalom, Bibi. La impureza de la muerte, tercera parte. Si un animal de los que ustedes pueden comer ha muerto, todo el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. Todo el que coma de su cadáver lavará sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Y todo el que cargue su cadáver lavará sus ropas, quedará impuro hasta la tarde. Entonces, las cosas cambian un poco en el Pasuk 39 porque ahora tratan con los animales puros que han muerto
y no por sacrificio. La idea es que la muerte hace de una cosa que es normalmente pura algo impuro. Sin embargo, si una cabra, por ejemplo, un animal puro, ¿sí?, se muere por alguna razón, la persona que toca su esqueleto o su cuerpo muerto está impura hasta la puesta del sol. Alguien que come ese animal puede haber muerto recién, ¿no es cierto? No que esté en descomposición, ¿sí? Que come un animal que se le ha muerto, que anteriormente era puro, porque ese animal era puro, pero ahora está muerto de forma natural, por algún accidente, por alguna enfermedad, inclusive por lo que sea, llega a estar impuro y debe lavar sus vestimentas. Lo mismo pasa con alguien que simplemente carga un animal muerto, ¿no es cierto? Queda en la misma situación. Y claro que la causa de la muerte del animal es clave en este caso, ¿no es cierto? Si el animal fue matado para un sacrificio, solo para comida, pero siguiendo el ritual de matarlo correctamente, derramando su sangre por tierra, está bien, no existe impureza, no hay ningún problema y se puede tocar la carne de ese animal muerto, sino los sacerdotes mismos estarían impuros a cada momento de hacer un sacrificio. Es cuando el animal muere de una enfermedad o es matado por un depredador o muere por accidente, como decimos, que él mismo contrae y transmite impureza. Los pasuquín del 41 al 44 nuevamente abordan el concepto de sheket, ¿se acuerdan? Queriendo decir abominación. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo el que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comerán porque es abominación. No deberán hacerse abominables por medio de algo que se arrastra, no se harán impuros con ellos para quedar contaminados. Porque yo soy Yahweh su Elohim, ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. No se harán impuros por medio de ningún reptil que se mueve sobre la tierra. Aquí la instrucción en contra de comer cualquier criatura viviente que se mueva en manada en hebreo es sharat, ¿sí? Es repetido otra vez. Obviamente esto es un asunto muy serio porque lo menciona 3 veces. Entonces, las culebras, sapos, lagartos, ratas, ratones, lagartijas, cualquier cosa que se arrastre sobre su vientre y que sea así en tamaño pequeño, que anden 4 o más patas y que sean animales de grupos, y están prohibidas. Ahora bien, ¿por qué? Porque por las propias buenas razones de Yahweh estas cosas son detestables para él. Si el que desobedece como estas cosas llega a ser detestable para Elohim. Él ha determinado algunas cosas de las cuales podemos llegar a suponer, pero es mejor dejarlo en sus manos y que él determina y nosotros obedecemos. Entonces, dice él en el pasú 45 que sigue, ¿no es cierto? Porque yo, Yahweh, soy el que los sacó a ustedes de la tierra de Mitzrayim para ser su Elohim. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Entonces el pasú 45 nos recuerda por qué Elohim ha establecido este riguroso conjunto de reglas para Israel, debido a que él es Kadosh. De esa manera, su pueblo también tiene que ser Kadosh. Solo algo o alguien Kadosh puede estar ante la presencia de su absoluta y preeminente santidad, ¿no es cierto? Esto nos vuelve a llevar atrás al concepto de Bereshit, en el que Elohim hizo a la humanidad a su imagen y semejanza. Elohim es santo, el hombre tiene que ser santo. Aun cuando un perro, un chimpancé o hasta un delfín muestran ser animales con inteligencia, no hay ninguna evidencia bíblica o científica siquiera que muestre que cualquier criatura viviente, excepto los humanos, tiene la habilidad de comprender a Elohim, a su creador y al mundo espiritual. Esto es exclusivo para la humanidad por sobre todas las otras criaturas vivientes. Y en todo esto, Yahweh deposita gran valor. Y esta es también la razón por la cual al hombre se le permite, por Elohim mismo, aunque a consecuencias de la caída, ¿no es cierto? No de la voluntad perfecta de Elohim, matar y comer a otras criaturas vivientes. Pero a esas mismas criaturas vivientes no se les permite, por Elohim mismo, también matar o mucho menos comer al hombre. Las escrituras sentencian a muerte a cualquier animal que haya matado a un humano por la razón que sea.
Estas son las instrucciones sobre los animales, las aves, todas las criaturas vivientes que se mueven en el agua y todas las criaturas que enjambran sobre la tierra, para que se distinga entre lo impuro y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer, dicen los últimos dos pasuquín. Entonces este capítulo termina con una postdata, digamos, el cual es típico para esta región en aquellos tiempos. Al igual que el capítulo comenzó diciéndole a Israel qué era lo que iba a ser discutido, ¿no es cierto?, de qué se iba a hablar, ahora concluye reiterando el propósito de las leyes y mandamientos acabados de decir. Y es que los israelitas podrían distinguir entre lo puro y las comidas prohibidas, o como nosotros aprendimos en hebreo, ¿no es cierto?, entre el tamé y el tajor. También implica un concepto bíblico que ha estado ampliamente en el trasfondo desde el libro de Bereshit, el concepto de dividir, elegir y separar. Lo que han estado desde los estudios de Bereshit o que los han leído, aunque sea después, ¿no es cierto?, aún tal vez recuerden este principio, aun cuando ha pasado bastante tiempo. Pero para resumirlo, en el principio Elohim fue a través de una serie de acciones de dividir, Elohim y separar. Él dividió la tierra seca de las aguas y la separó, dividió la luz de la oscuridad en el sentido, ¿no es cierto?, de lo que es aceptable o no, la separó. Él dividió el día de la noche y lo separó. Él dividió el vapor del agua en el aire, sí, porque no era lluvia todavía, era agua condensada que forma el mar, y lo separó. Él separó las aguas. Él estableció las luces menores en los cielos como las estrellas para designar y dividir las estaciones, y él creó al hombre y lo dividió y lo separó de todas las otras criaturas vivientes, y como eventualmente él dividiría, elegiría y separaría mucho más adelante a Israel sobre las otras naciones de la tierra, porque él se colocaría justamente en ellos. Por lo que este mismo proceso de dividir, elegir y separar se aplica analógicamente a aquellos alimentos que el hombre podía comer versus aquellos alimentos que no se pueden comer. De hecho, aun cuando la traducción típica para el Pasuk 47 dice algo como que para que se distinga entre lo impuro y lo limpio, ¿sí?, literalmente sería mejor decir para que pueda haber separación entre lo puro y lo impuro. La palabra aquí utilizada es badal, y es exactamente la misma que se utiliza en cada una de las separaciones que acabamos de mencionar en Bereshit. Yahweh es un Elohim que separa, porque su tarea ha sido, desde después de la caída de Hasatán, no solo la caída del hombre, ojo, restaurar las cosas. Como vimos en aquellos estudios de Bereshit, Yahweh separa lo que le agrada de lo que no le agrada. Eso es lo que, ese es el concepto correcto de la separación, y no decir que separa lo bueno de lo malo, porque nuestro concepto de bien y mal proviene de otro árbol, por eso no es lo más adecuado, a pesar de que sí aplica el principio de cualquier manera. Por eso también tantos creyentes en este sentido no hacen estas cosas y no funcionan correctamente en un mundo que demanda corrección política, económica, social y de todo tipo, y además demanda tolerancia para todas las cosas, ¿no es cierto? Distinguir es un concepto que es mucho más leve que separar. Si decimos distinguir, es mucho más leve que separar. Por eso también es más, tantos creyentes son políticamente correctos y rebajan su comportamiento, ¿sí? Son como masas gelatinosas, algunos inclusive atraviesan cosas y son atravesados por otras y no perciben que son contaminados. Ellos se esconden detrás de sus afectos naturales, se justifican detrás de una misericordia superficial y le dicen a Yahweh: quédate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú, yo tengo más misericordia, por eso me junto con estos pecadores o lo que sea. Señores, Yahweh separa. Pero todos siguen haciendo lo contrario de lo que Yahshua ordenó justamente. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. ¿Está incitando acaso aquí al odio entre las personas y al suicidio? Aquel que dijo ámense los unos a los otros, evidentemente no. Nosotros debemos pararnos firmemente en el lado de lo que Yahweh ha determinado y no de lo que a nuestros ojos nos parece bueno. Como he dicho, lo que nosotros consideramos como bueno o malo proviene de otro árbol y vamos a errarle, ¿sí? No podemos tampoco ir atrás de lo que a nuestra carne le agrada ni de los afectos, sentimientos, pensamientos naturales. Y esto es mucho más difícil que solo disfrazarse, cumplir algunos rituales, repetir algunas palabras e incluso leer las escrituras. Es mucho más difícil vivir las escrituras que leerlas y nada más. Hasatán también las maneja, ¿sí? Mejor que muchos además. Esto toma mucho más que compromiso, ¿sí? Pero eso es exactamente lo que se espera de aquellos que están cerca de Elohim, o sea, nosotros. Bien, habiendo terminado entonces la charla, le ruego al Padre que sea bondadoso con ustedes, que derrame entendimiento, comprensión en la charla que van a tener ahora después para estar hablando acerca de estas cosas. Sean bendecidos con entendimiento, conocimiento de parte del Ruach de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bendiciones.